Segueix el ritme de Rubí al dia. Anem a parlar de la soledad tal como estaban dient justamente en el sumario, ¿no? Vamos a hablar de un libro que es 15 miradas a la soledad de diferentes autores. Nosotros aquí en el estudio tenemos ya a Núria Hernández. Buen día. Buen día. Buenos días. Que has escrito Las edades de la soledad, ¿verdad? La Katia Borgraber, ¿ho he dit bé, Katia? Sí, muy buenos días. Buenos días. Que tú has escrito Estamos todos conectados, ¿no? Uh-huh. Que son como una especie de herramientas, ¿no? Para que la soledad nos ayude a crecer también. Sí. Silvia Edo, también, buen día, que has escrito La soledad y la felicidad. Sí. Que ahora hablaremos también. Y por teléfono tenemos a Irene Arnanz, que ha escrito... Irene, buen día. Buen día. Testimonio de una oveja negra. Esa soy yo. Esa eres tú, ¿no? Escucha, después de haber escrito Testimonio de una oveja negra, ¿se te han presentado muchas otras ovejas negras diciendo yo también soy oveja negra? ¡Bé! Totalmente, y eso ha sido lo más satisfactorio, ya no me siento sola, es que todos somos ovejas negras en alguna faceta de nuestra vida. Y tanto, ¿no? Y te colocan también la etiqueta de raro rápidamente. Eres raro, aunque puedas decir cosas que tienen sentido y homogéneas, una vez que te etiquetan como raro o cosas, ya a veces cuesta sacar de esa etiqueta, ¿no? Y te has de autojustificar. Eso es, pero empieza a ser un piropo, porque ahora nos damos cuenta que la diferencia es una forma de resaltar también y de marcar pues una vía propia, que la autenticidad está de moda, así que empieza a ser algo bueno. Bueno, siempre que te lo digan en el modo positivo, cuando intentas razonar y no, pues las cosas quizás se tuercen un poco más. Vamos a hablar de este libro de 15 miradas a la soledad. Dejarme que empiece con un escrito de Simón Hergueta que habla sobre que el Instituto Nacional de Estadística de España dice que el número de hogares unipersonales alcanzó la cifra de más de 4.793.000 en el año 2019. Que a la soledad se llega por diferentes vías, por una separación, por malas relaciones, por la muerte de un ser querido, por tener una familia disruptiva, por enfermedad mental, por rechazo, por pobreza, por ser mayor, por ser inmigrante, por estar en el paro, incluso por desempeñar un trabajo de alto ejecutivo. Y después habla de todo lo que comporta también la soledad. Una parte, pues soledad es sinónimo de vergüenza, de rareza, de fracaso, de rechazo, de tristeza, de incompetencia, de discapacidad, de baja autoestima, ¿no? Pero también hay una soledad que también es positiva, aquella soledad que es escogida, esa soledad que ha escrito la Silvia Edo, que es la que te puede ayudar a crecer, o como la que ha escrito la Katia también, que te sirve para tener herramientas para combatir esa soledad y tener ese crecimiento personal, pero tal como ha escrito la Núria Hernández, la soledad se puede notar a muchas edades. Voy a empezar por la Núria, ¿de acuerdo? Y después voy a la oveja negra. Bien. Núria, tú lo que has escrito es justamente eso, ¿no? Que la soledad la puedes sentir desde la infancia hasta las personas mayores. Explícanos un poco. Exactamente, es que teníamos bastante conocimiento de la soledad de las personas mayores, que evidentemente en el tramo final de las vidas vamos teniendo cada vez más pérdidas personales, nos vamos quedando más solas, ¿no? Y de esta soledad se había hablado mucho, pero no se había hablado de cómo uno puede tener la sensación de soledad en las diferentes etapas de la vida. Pues esto desde un niño o una niña que se siente incomprendido o rechazado en la escuela, o que sufre un maltrato en su familia, o los adolescentes, las adolescentes que sienten que nadie les comprende, que su familia no les comprende, que necesitan ese grupo de amistades y a veces no lo consiguen, ¿no? Y eso produce pues mucha soledad.
o la soledad que produce tener que tomar decisiones importantes ya en la edad adulta, cuando la vida va en serio, ¿no? Entre comillas. Y bueno, y sucesivamente, en la edad adulta, como personas maduras, nos vamos enfrentando a situaciones muy complejas que nos hacen sentir muy solas. Y uno se puede sentir solo viviendo solo y se puede sentir solo viviendo acompañado, en familia, con una pareja con la que no estás bien, en un entorno de trabajo en el que no estás a gusto, en un barrio al que acabas de llegar y no te adaptas y te sientes rechazado, o simplemente eres alguien que pasa desapercibido y que no te ayudan a integrarte, ¿no? Y por supuesto las personas mayores, ¿no? Cuando se quedan solas. Y estos hogares unipersonales, que realmente es una cifra que va aumentando cada vez más, puede ser preocupante, pero no siempre es un indicador de que la persona sienta soledad, ¿eh? O sea, que una persona viva sola no necesariamente implica que se sienta sola. Y si no, ahí tenemos a la oveja negra en el teléfono, hola Irene, que lo puede certificar. También escribe justamente Simón Hergueta de que aquellos que admiten sentir soledad indica que ésta va en paralelo con una salud física deteriorada, con condiciones mentales desfavorables, con problemas financieros, se acogen dinámicas depresivas, también pues de baja autoestima también, ¿no? Y también el hecho de sentirse una oveja negra, ¿verdad? Oveja negra, Irene. Sí. Yo me he reído mucho cuando el capítulo 1, me han encantado muchos de los capítulos que he leído, pero claro, con el tuyo me he reído un montón. Me alegro. Que supongo que te lo deben decir bastante gente también, ¿no? ¿Quién pues no se ha sentido una oveja negra? Sí, y en ese sentido creo que ha sido un éxito porque no quería victimizar. Precisamente creo que la oveja negra está estigmatizada por la sociedad por ser diferente, y que tomar una actitud victimista cuando no encajas en el rebaño es peor. Eso va a ocasionar más rechazo. Yo creo que hay que explotar esa diferencia como algo positivo y algo que aporta a la sociedad, pues, o al grupo, el colectivo del tamaño que sea, la familia, en la clase, en el trabajo, pues con tu diferenciación, haciendo de ello humor, yo creo que es la mejor forma de integrarte siendo diferente. Uh-huh. Del feedback que has recibido, ¿dónde la gente se ha sentido más una oveja negra? Yo tengo muchos temas de oveja negra que la gente realmente, aunque ha leído el capítulo, no acaba de integrar. Justamente ayer estaba cenando con unos amigos que han leído el capítulo y hablábamos de insectos y decían, algo que nadie soporta es una cucaracha. Yo las cucarachas las adoro, las cojo con la mano como cualquier insecto porque me encantan. Y cuando lo explicaba decían, es que nunca nadie, y pues si lo pone en el capítulo, que mis bichos preferidos son los reptiles y los insectos, pues es esa forma de pensar que va un poco contracorriente y no es algo por llevar la corriente a la gente, es algo que te sale natural y que la gente se sorprende, pero no es nada violento contra los demás, es pues gustos, sobre todo gustos, en comida, en música, en viajar sola, y luego muy relacionado con lo que ha dicho Nuria, el tema de vivir solo, yo lo considero un lujo y creo que cada vez hay más hogares unipersonales porque tenemos más facilidad para no estar estigmatizados por no casarte, no tener hijos, que es mi elección, ni tener pareja, ni hijos, y podemos hacerlo libremente y podemos permitirnos pagar un pisito a solas, una mujer, y eso es un lujo hoy en día. ¿Crees que la gente que es etiquetada como oveja negra o vistos por otros como oveja negra en realidad dejan de verte a ti y se relacionan con se asocian contigo o se relacionan con esa idea asociada que tienen esa persona respecto a ti, o sea, respecto a la etiqueta de oveja negra? No sé si me he explicado. Sí. Que en vez de verte como lo que puedes decir, ya la etiqueta predomina y se relacionan a través de esa etiqueta que tienen asociada, y entonces digas lo que vayas a decir, puede ser ya visto, no sé si en realidad te están escuchando o no te están escuchando. Totalmente, Toni, es así, porque ya tienen la impresión de que porque te gusta viajar sola no vas a querer hacer una excursión puntual y ni te invitan, o porque no tienes hijos y hacen un picnic con los niños pues ya no te va a interesar. Entonces hay mucho prejuicio también de decir, pero no, porque sepas que mi tendencia es diferente, tomes decisiones que yo
puedo cambiar, es que no es un dogma de fe, yo no estoy encorsetada en una ideología, entonces sí que la gente toma decisiones o vas a hablar y ya dicen, bueno, es que tú como eres apolítica, me dicen, y yo digo, yo no soy apolítica, yo he puesto en mi capítulo que no soy ni de izquierdas ni de derechas, pero yo soy muy política, en otra idea que tengo yo de la política. Entonces sí, la gente quiere simplificar. O se mueve con ciertos prejuicios o a través de esa etiqueta o de la idea asociada que tienen a ti, ¿no? Eso es. También con miedo a preguntar, pues si no tienes pareja piensan que te pasa algo. Mucho tabú. Hay Sí, mucho tabú. no, es que es fácil caer en el raro, ¿no? Desde la persona que a lo mejor puede salir con los amigos y se toma una bebida diferente hasta y te califican y te quedas allá con esa etiqueta, ¿eh? Eso es. Es más fácil etiquetar para entender el mundo y yo lo entiendo, yo también lo hago, porque es nuestra forma de rápidamente podernos situar e integrar en un grupo. Entonces etiquetar, yo creo que aunque todo el mundo dice, eso está muy mal, lo hacemos todos, es inevitable. ¿De dónde ha surtido, de dónde ha salido esta idea de hacerlo diferentes autores, autoras para escribir este libro, que os pongáis todas de acuerdo y que digáis, pues mira, tú vas a escribir sobre esto, yo sobre mi experiencia, tú, ¿cómo lo habéis hecho? A ver, no sé si la Silvia... Bueno, surgió nos apuntamos todos a un curso de Roger Domingo, que se llama Tu éxito editorial. Entonces era un curso online, no nos conocíamos para nada nadie. Terminamos el curso y lo típico que se hace un grupo de WhatsApp, y entonces en este caso Simón Ergueta propuso, ¿por qué no hacemos un libro a coral? ¿Quién se quiere apuntar? Y bueno, poco a poco, uno detrás de otro, fuimos apuntándonos hasta llegar a 15 personas. Creamos otro subgrupo para escribir el libro y surgió la temática de la soledad. Porque bueno, ya entra antes de la pandemia del COVID, porque esto se fraguó antes de la pandemia, pues el tema era que la soledad pues está en todos los sitios. No se puede decir que no exista la soledad. Y ahí surgió un poco la idea y el proyecto, y todos nos fuimos animando, y a partir de aquí, Katia, ¿puedes continuar? Sí, pues vimos que el tema es muy universal, es un fenómeno universal que realmente va en aumento. Como Simón dice, hay 30 millones de personas en toda Europa que no tienen a quién acudir, a quién preguntar cuando tienen problemas, preocupaciones, cuando necesitan apoyo. Y hay cada vez más personas mayores, como ha dicho Nuria, que tienen ese problema porque se sienten aislados, porque han perdido el cónyuge, porque ya no tienen una red social tan buena como antes. Y incluso hay jóvenes y juveniles que sienten más soledad que antes, y jóvenes que todavía no han formado una familia. Y creemos que es un tema que hay que debatir porque todavía faltan muchas iniciativas. Se están haciendo iniciativas por todo el mundo, redes vecinales para ayudar a personas que están solas, para dar apoyo, para acompañar. En Reino Unido existe un Ministerio de la Soledad incluso. Y creo que hay muchos países que pueden tomar ejemplo y que se pueden hacer muchas más cosas todavía. Aquí en Barcelona también hay este observatorio de soledad que tiene iniciativas para los vecinos, para que no nos sintamos solos. Pero se pueden hacer más cosas para que las ciudades y los pueblos sean más amigables. Y nosotros queríamos escribir sobre este fenómeno, sobre todo también en tiempos de pandemia, que estamos todos un poquito más solos, ¿no? Y algunos lo disfrutan y otros pues no. Katia, tú has escrito un capítulo que se llama Estamos todos conectados. Después de leer tu capítulo pensé, Katia ha trabajado diferentes cosas en el crecimiento personal, porque hablas de la respiración,
hablas del mindfulness, hablas de la conexión con los demás. Hay una serie, ¿no?, de herramientas que tú estás dando para hacer esa transformación de la soledad, o por lo menos ayudar a que sea menos pesada, pero en el fondo es que la Silvia también un poco habla, ¿no?, de esa soledad necesaria para acabarte transformando, ¿no? A mí me recuerda un poco también, quizás en la película de Tim Burton de Alicia en el País de las Maravillas, que salía una oruga, que la oruga al final se acaba encerrando en un capullo y se transforma en una mariposa, ¿no? En el sentido de que esa soledad es necesaria para hacer una transformación interior, pero que no es nada fácil. No, no es nada fácil. Cuando estamos solos tenemos mucho tiempo para mirarnos a nosotros mismos y para mirar a nuestro adentro. Yo, por ejemplo, estuve en un hospital 2 semanas y encima me vieron el COVID y me aislaron totalmente, y tenía mucho tiempo para trabajar la ansiedad, para combatir ese sentimiento de tristeza con mis consejos que comparto en el libro. Las respiraciones profundas, la meditación, dar las gracias a las personas que nos han apoyado, que nos han dado cariño en algún momento, pensar en la naturaleza. Si puedes, pásate mucho tiempo en la naturaleza, porque incluso tu cuerpo tiene reacciones químicas que te ayudan a relajarte y luego a ser más amable. Dar el perdón a otras personas. Podemos pensar quién nos ha hecho daño en algún momento o qué situación nos ha causado un trauma. Perdonar, y también a nosotros mismos, porque muchas veces no llegamos a nuestras propias expectativas, no nos sentimos lo suficientemente buenos o hemos herido a alguien. Y entonces yo en el capítulo hablo de la importancia de que es importante conocernos muy profundamente a nosotros mismos, y estos momentos de soledad nos dan tiempo para eso, ¿no? De mirarnos al espejo, de desnudarnos y decir, a ver, voy a mirar detrás de mis muros de protección y debajo de los escombros de los problemas, a ver, ¿dónde están mis miedos? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Y con quién? ¿Y por qué? ¿Y por qué me hace daño esto? ¿Y qué puedo hacer al respecto, ¿no? Respecto a esos consejos que das, estoy pensando en dos tipologías diferentes, ¿no? Hace un momento la Nuria Hernández, en su capítulo que habla de las edades de la soledad, respecto a que la soledad no tiene edad, ¿verdad? Y puede empezar en P5, y os aseguro que he escuchado a niñas de P5 decir que se han sentido solas o que han sufrido bullying en P5, y las profesoras decirle, no, eso es imposible, en P5 no existe, ¿no? Y ella decir, pues sí, existe esto, ¿no? Hasta las personas mayores que van perdiendo las amistades, que van perdiendo esa facultad física también para poderse relacionar, en la que recordar ciertas cosas ya cuesta. Entonces, de esas herramientas que tú ofreces, ¿cómo las podrías poner en estos casos? Yo te estoy poniendo 2 casos, uno que es el de las personas mayores, que hay muchas personas que se encuentran en esta situación, y en otro caso, por ejemplo, sería lo de los niños, ¿no? Sí, pues yo recomiendo diferentes ejercicios, como las de relajación, como la sonrisa, que cuando nos sentamos mal podemos poner una sonrisa falsa que luego el cerebro lo traduce como buena y nos relaja un montón. O sea, no hagas caso a la voz de que cuando pones la sonrisa, esto no va a funcionar, ¿eh? No hagas caso, porque es una mueca, pero no pasa nada, porque al final vas a estar mucho más relajado y te sentirás mucho mejor y sonreirás solo. Y eso es un bálsamo para el cuerpo. Y los ejemplos que he dado antes de dar el perdón y dar las gracias, intentar estar en contacto vía teléfono, vía internet, con familiares, con personas, y si se puede, estar en contacto con la naturaleza, que ayuda muchísimo. Si se pueden hacer ejercicios, prácticas artísticas, esto eleva muchísimo las vibraciones del cuerpo, uno fluye, se siente bien. Si se puede hacer deporte,
deporte, sobre todo para los niños, ¿no? Para los adolescentes, produce también las hormonas de felicidad y relaja, pero lo más bonito para el ser humano es el contacto con otros. Entonces, si podemos fomentar los contactos con los demás, mucho mejor, y por eso estaba diciendo, trabajemos nuestros miedos, porque como los miedos son tantos causantes de tanto que no hacemos, que no nos atrevemos, tenemos miedos de los demás, por eso los prejuicios de los que hablaba Irene, porque todo lo extraño nos da miedo, y si trabajamos nuestros miedos podemos trabajar nuestros prejuicios, nuestro ego y todo lo que nos obstaculiza en el camino hacia los demás. Silvia, tú dius, estoy feliz, estoy en coherencia conmigo, ya sé quién soy y qué hago aquí, tengo definidos mis valores y mis principios, que son los cimientos de mi ser y de mi forma de hacer, y después dices, mi gran aliada para este gran logro ha sido la soledad. ¿Qué soledad has sufrido para qué y cómo la has transformado para que digas que ya sabes quién eres, qué haces aquí, cómo romper esos bloqueos limitantes, afrontar cada momento? ¿Cómo ha sido la soledad en este caso tuyo? Bueno, en este caso es la frase que escuchamos de un gran filósofo: cuanto más sé que no sé nada. Entonces, yo lo único que sé es que cada uno somos seres individuales, somos seres únicos, y como tal tenemos que tener la experiencia de vida. Entonces, en esta vida existen los opuestos. Sin sol no hay luna, sin día no hay noche, sin alegría no hay tristeza, sin soledad no hay compañía. Entonces, el tema está en que todas las experiencias que he ido viviendo a lo largo de mi vida, pues han hecho en algún punto de decir, bueno, me paro y observo qué es lo que me ha pasado, qué es lo que no me ha pasado, qué es lo que tengo que hacer, qué no tengo que hacer, cómo me siento, cómo no me siento, Y entonces esto solo lo puedes hacer si te sientas contigo misma y empiezas a hablarte de forma directa y sincera, sin intentar evitar pues tus defectos, como decía un poco Katia, ¿no? Entonces, llegar a decir, aceptar tal como soy, que es lo que un poco hablamos con Irene. Bueno, yo soy así, y gracias a que existen muchas Irenes, que en algún momento de mi vida yo también me he sentido oveja negra. Es que no implica que siempre tengamos que ser de una manera o proceder de una manera, como decía Irene. Entonces, bueno, las experiencias personales dan mucho para aprender. Y leyendo el libro, cada capítulo, yo es una de las cosas que tengo que agradecer, la oportunidad de haber tenido la experiencia, porque nosotros hemos escrito cada capítulo de forma individual, lo colgábamos en un drive, nosotros mismos nos hemos ido releyendo todos los capítulos y comentando qué se tenía, bueno, para mí qué se tenía que cambiar, qué no cambiar y todo esto. Y he aprendido muchísimo de cada uno de los autores. La Nuria Hernández escribe que vivir en una relación con la que no se es feliz genera soledad, al igual que la pérdida de la pareja, ya sea por viudedad, por separación, por divorcio. Siempre será dolorosa e inevitablemente nos comportará un tiempo de soledad, que es necesario, ese tiempo de soledad. Agravada en el caso de que se desee encontrar una nueva relación y no se consiga. Pero a veces también te quedas en esa soledad. Salir de esa causa que te ha causado esa soledad, esa aceptación, no es fácil a veces en la vida, y a veces puede ser cuestión de años y te puede quedar también. No sé si te ha pasado, os ha comentado a alguien, Nuria, justamente también esto, ¿no? Porque no es fácil a veces aceptar
que muchas veces lo que dicen y lo que se dice, bueno, aceptas una situación determinada y ya está, se supone, ¿no? Pero no es tan fácil esto. No es tan fácil. De hecho, Antonia Peiró habla en su capítulo de la muerte, de la pérdida de la pareja como experiencia propia. Y es cierto, los duelos necesitan un tiempo. La psicología ya dice... Y estamos entendiendo duelo como muerte o como separación de la pareja o como pérdida de algo, ¿no? Exacto. De algo importante que formaba parte de tu vida. Exactamente. Entonces, hay que dar ese tiempo. A veces nos duele ver a una persona cercana que lo está pasando mal y nos duele y decimos, no, pero no pasa nada, pero lo tienes que aceptar, pero tienes que salir adelante. Evidentemente, tenemos que salir adelante, pero hay que respetar y hay que dar el tiempo en el proceso. Sí que es cierto que hay duelos enfermizos que no se superan bien y eso tiene que ver también con el que tú dependas de otra persona para hacer tu vida autónoma, independiente y poder ser feliz por ti mismo o por ti misma, ¿no? O sea, el estar bien con uno mismo, y esto se habla también en diferentes capítulos, lo que está claro es que nacemos solos y morimos solos. Y por el camino nos vamos encontrando una serie de personas que bueno, socializamos y nos hacen sentir más plenas, ¿no? Uh-huh. Pero uno debería poderse sentir pleno por sí mismo, uh-huh. Tener sus objetivos, tener sus retos y no depender, porque eso provoca una fragilidad muy grande, ¿no? Uh-huh. Irene, nos quedan 2 minutos. Irene, tú como oveja negra, ¿eres una persona que ha sufrido ese dolor de oveja negra? Pues sí, muchísimo, porque me faltaba madurez, me faltaba aceptación. Esto que dice Nuria, hay que pasar el duelo y es necesario. Y también, como dice Silvia, te ayuda a crecer. Me ha encantado la metáfora que has dicho de la oruga. Y al final es que es fundamental el crecer uno mismo solo para darse cuenta de que cualquier otra adversidad que vaya a afrontar va a ser capaz de resolverla por sí misma, sin depender de otros, lo que está explicando Nuria. Y a mí me ha pasado pues cuando era más frágil, en la adolescencia, que ahí sí que me sentía absolutamente rechazada. Con cualquier grupo de amigos que intentaba integrar nunca contaban conmigo para nada y era muy doloroso pues porque me faltaban habilidades, claramente. Claro, pero el problema también es que aunque esa oruga se transforme en mariposa, el entorno también en el que está, pese a haber hecho esa transformación, esa mariposa seguirá volando en ese entorno. Eso es, hay entornos que favorecen más. Yo, bueno, cuestión familiar, mis padres, que son adorables, pero tenían una mentalidad que no encajaba para nada con mi proyecto de vida. Se ha alargado ese rechazo, ese intentar convencerme de llevar otro tipo de vida durante décadas. Me dolía muchísimo hasta que llega un punto que es una educación en los dos sentidos. Yo me adapto y ellos se adaptan. Entonces el entorno influye muchísimo. Muchísimas felicidades a las 4. Hay 15 miradas en total a la soledad. Este libro, 15 miradas a la soledad, muy recomendable para poderlo leer, para leerlo poco a poco, como me decía la Nuria Hernández. Y muchísimas gracias a las 4, a la Nuria Hernández, a la Katia Bongraver, a la Silvia Edo y a la Irene Arnanz. Que vayáis sintiendo que esa soledad cada vez es más compartida por los vuestros lectores, a las 4. Muchas gracias. Gràcies, Toni. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Demà més Rubí al dia a partir de les 9 del matí amb més temes. Fins demà.